Hola, ¿cómo están? Pues un nuevo evangelio vamos a ver el día de hoy, el evangelio de Juan. Y la verdad estoy muy contento porque tenemos un nuevo invitado a recorrer este camino de la mano de Juan, pero sobre todo de la mano de Jesús en este trayecto que vamos a hacer del Nuevo Testamento. Y hoy tenemos una invitada. Ella es Rebeca. Hola, Becky, ¿cómo estás? Qué gusto que estás con nosotros. Puñito es parte de del protocolo COVID, pero bueno, se ha quedado con nosotros. Y el Evangelio de Juan, amado Evangelio de Juan, fíjate que lo platiqué en algún momento que si me dieran a escoger llevarme un solo libro de la Biblia, quizás el Evangelio de Juan sería el que yo me llevaría. También el de Mateo me gusta mucho, bueno, todo, pero dices uno, el Evangelio de Juan. Así que, ¿qué sabes de Juan, Becky? Platícanos. Pues Juan era uno de los 12 discípulos, escribió el Evangelio de Juan, pero no solo ese, escribió también Primera, Segunda y Tercera de Juan y el Apocalipsis, que ese es un libro medio denso por ahí. Sí, efectivamente, el Apocalipsis importantísimo. Y bueno, has dado datos importantes de Juan, era quizás uno de los más jóvenes. Uh-huh. Y yo te quisiera preguntar, ¿tú te sientes amada? ¿Te sientes amada? Yo me siento amada por ti, por mi mamá, por mi hermano, por Dios. Bueno, fíjate que esa parte, ¿por tus amigos? También, por algunos. Por algunos. Qué bueno. Fíjate que esta parte, fíjate el orden como lo dices, o sea, por mis papás, por mis hermanos o mi hermano, por los amigos, y dices, y Dios, ¿no? Uh-huh. Y este evangelio está escrito por una persona que se refería a sí mismo como el discípulo amado, como alguien que se sentía amado por Jesús. Esta parte viene en Juan, en el capítulo 13, 23, se está describiendo, dice, y uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. Y en otra ocasión también en Juan 20, en el versículo 2 dice, entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo al que Jesús amaba y les dijo, se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Entonces, Juan me gusta mucho porque él se refiere a sí mismo como amado, el discípulo al que Jesús amaba. Y esa parte es bien importante, ¿no? En ocasiones, no nos sentimos amados, ¿no? O no tenemos, o no nos detenemos a pensar que somos amados. Entonces caminamos y vamos incluso a veces hasta refunfuñando, ¿no? De adolescentes más, ¿no? Creemos que nuestros amigos nos aman más que nuestros papás, o que nuestros papás como que al revés, ¿no? En vez de amarnos, como que la traen en contra de nosotros. Bueno, eso sí es cierto. Sí pasa mucho en la adolescencia y efectivamente piensa uno que los de afuera lo aman más a uno y les importan más los de afuera o les importamos más a los de afuera. Y sí, cierto, en la adolescencia es cuando hacemos esos panchotes, ¿no? Me voy a ir con mis amigos y es que tú no me entiendes, solo mis amigos son los que me entienden. En fin, bueno, en este caso Juan se sentía como el discípulo amado, ¿no? Está padre. Fíjate que entrando un poco al tema del evangelio, cada evangelio tiene su estilo, obviamente, porque están escritos por diferentes personas, inspirados todos por Dios, pero los escribieron personas como tú o como yo. Y en este caso, al final del evangelio, Juan nos está diciendo el propósito
con el que escribió este evangelio, un evangelio muy detallado, sobre todo en las conversaciones. Tiene grandes conversaciones maravillosas. Y él le dice en el versículo del capítulo 20, en el versículo 31, dice así, te lo voy a leer, Becky, también. Dice, porque estas se han escrito para que crean que Jesús es el Cristo, el Mesías, el Hijo de Dios, y para que al creer en su nombre tengan vida. Entonces, el propósito para que todos los que creamos nos demos cuenta que Jesús, dice aquí, es el Mesías. Recuerda que Cristo es Mesías. Es Mesías. Cristo es, ¿en qué idioma? En griego. En griego. ¿Y Mesías? En hebreo. En hebreo. Entonces, dice para que sepamos que Él es el enviado, el ungido de Dios. El Hijo de Dios. Y que es el Hijo de Dios. Y sobre todo para que tengamos vida al creer en Él, ¿no? Hoy vamos a tocar varios puntos acerca de esta primera parte. Vamos a ver hoy la mitad del Evangelio, como los vimos en los primeros 3 Evangelios. Hoy vamos a ver la mitad y bueno, para tener vida. Ese es el tema. El propósito, ¿no? Del Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan, ¿no? Y bueno, ahorita de la introducción veo que empieza un poco diferente a los otros evangelios. ¿Podrías explicar tantito más por qué empieza diferente? Mira, ayúdame leyendo, porfa, los primeros versículos. Del 1 al 5. Del 1 al 5, por favor. Dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Muchos conceptos, un montón de conceptos podemos ver en este arranque, en este inicio de el Evangelio de Juan. Primer punto, el tema dice, en el principio. ¿Recuerdas algún otro libro que haya empezado igual, en el principio? Génesis, el primero. El primero, Génesis, ¿no? En el principio creó Dios, ¿no? Entonces, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Así empieza el primer versículo y me encanta cómo Juan está empezando así la introducción de este libro, ¿no? Dice, en el principio era el verbo. Y dice, y el verbo, recordar que la palabra verbos, logos en griego, significa verdad, tratado de verdad. Has oído hablar de la antropología y la arqueología, ¿no? Y la biología, todos estos terminados en logos, ¿no? Con la raíz griega, el logos habla de que es un tratado de verdad. Entonces, lo tradujeron como el verbo, como la palabra, ¿no? Entonces, dice aquí, en el principio, dice, era el verbo. Y esta primera parte, quiero dividir esta introducción. Ahora que preguntas por qué arranca así, vamos a ver dos conceptos. En la primera parte, en la introducción, habla de cómo Jesús es Dios y está desde antes de la creación, desde el principio, ¿no? Antes de crear los cielos y la tierra, por eso dice, en el principio era el verbo. Estaba Jesús. Estaba Jesús, estaba la palabra ya establecida. Y dice, y el verbo era con Dios, o sea, estaban juntos, y el verbo era Dios. O sea, está diciendo, la palabra está puesta ahí, dice, era en el principio con Dios, dice, todas las cosas por Él fueron hechas. Y esta parte dice, y sin Él nada de lo que ha sido fue hecho. ¿Por qué? Nos volvemos a ir a Génesis 1, Becky. En ese capítulo dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra.
Pero ¿cómo las crea Dios? Hablando con su palabra. Porque dice, y dijo Dios, ¿no? Entonces, cuando Él habla, es creador. Entonces, en este caso, cuando vemos en Génesis 1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, dice, y la tierra estaba desordenada y vacía. Y estos 3 versículos está hablando de esa parte, como con la palabra. Acuérdate una parte que dice, y dijo Dios, hágase la luz. Con sus palabras, hablando. Hablando. Entonces, esta parte es maravillosa, cómo empieza este evangelio, el evangelio de Juan. Ahora, dice también esta parte que leías, dice, por Él fue hecho todo, o sea, por la palabra, a la hora de hablar, es decir, en este caso está diciendo, Jesús fue el que hizo todo, la palabra hizo todo, dice, en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres, hágase la luz, ¿no? O sea, en Dios, en Jesús, se manifestó la luz del mundo. Es algo que también dice este evangelio, habla mucho de Jesús como la luz del mundo. Y dice que las tinieblas no prevalecieron, ¿no? Contra ella, contra la luz. O sea, en el momento que algo está oscuro, nada más necesitamos de un cerillito. Y deja de estar oscuro. Y deja de estar oscuro. Entonces, es padrísimo cómo presenta a Jesús como el verbo, la primera parte. Entonces, y sobre todo, la palabra, la importancia de la palabra. Aquí vemos que cuando alguien habla, se manifiesta lo que piensan, la mente de las personas, la voluntad de las personas. Entonces, la palabra manifiesta a Dios, la palabra de Jesús, o sea, Jesús está reflejando a Dios. Entonces, es importantísimo que Jesús es Dios nada más por ver lo que habla, lo que dice, ¿no? Claro. Entonces, es importantísimo ver que las palabras reflejan lo que somos, ¿no? Ajá. Por eso hay que fijarnos y analizar lo que dicen las personas, ¿no? Incluso, pues mucho ojo, chicas, con los chavos y así, de qué están hablando, porque todo eso refleja quiénes son realmente, ¿no? De lo que hablan, de cómo se expresan de las demás personas, de sus hermanos, de sus papás, incluso de sus mismos amigos, ¿no? Los chismes que cuentan, los tweets, los comentarios, todo lo que expresan habla que hay en el corazón. Incluso hay un versículo que dice que de la abundancia del corazón habla la vida, la boca. Es Lucas 6, 44 al 46. Lo voy a leer. Dice, porque cada árbol se conoce por su fruto, pues no se cosechan higos de los espinos, ni de las zarzas se cosechan uvas. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Muy bien. Definitivo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, de lo que hay en el corazón, hablamos, ¿no? Alguna vez, dice ahorita, les decía, chicas, ojo, ¿no? Definitivamente, lo que dicen los muchachos, ojo que hay algunos que son bien mentirosos, pero tarde o temprano sale a la luz y pongan atención porque, por ejemplo, cuando vas o sales con alguna amiga, nada más con alguna amiga, o también los chicos, pongan atención porque cuando van o salen con una muchacha y recibe una llamada, imagínate que recibe una llamada de su mamá, ¿no? Y, ay, ahí está mi mamá, qué pesada. O sea, y empiezan a hablar, o sea, sobre todo las adolescentes, claro, ¿no? Eso sí, ya quieren tener una relación con un chico y no saben relacionarse ni con su familia, ¿no? Ni con sus papás, pero, o empiezan a hablar del hermano, ¿no? O de la hermana. Ay, me choca mi hermano. Chavos, ojo, porque, y chavas, porque
están expresándose lo que hay en su corazón. Y el día de mañana así te van a tratar, así van a hablar de ustedes, ¿no? Como que, ay, me hablan. Cuando el día de mañana, si llegan a casarse, híjole, es horrible luego cómo se expresan de las esposas, ¿no? Y de los esposos. O de los esposos, las señoras, ¿no? Entonces, de la abundancia del corazón habla la boca. Y es ahí donde viene esta parte. Jesús expresa claramente los principios de Dios. Todo el tiempo estuvo hablando de quién era el Padre. Él era Dios, ¿no? Y ahí viene la segunda parte, Becky. En esa segunda parte ya empieza a platicar, ya no Juan, sino Juan el Bautista, ¿no? Ajá. Empieza ahí a expresar quién es Jesús. O sea, primero, haz de cuenta, me gustaría pensar como que en la primera parte de Juan hace referencia a Génesis, al primer pacto, ¿no? Al Antiguo Testamento, o al primer testamento, que me gusta decirle así. La otra vez lo platicaba con uno de los muchachos, que es preferible decirle el primer pacto o el primer testamento, porque cuando manejamos el concepto de antiguo es como que ya pasó de moda, como que ya no tiene valor, ¿no? Pero cuando dices, ese fue el primer testamento que nos dejó el Señor, y este segundo testamento, que dijéramos es esta parte que empieza Juan a explicar de quién era Jesús, y se los explica a los que están siguiéndole, ¿no? A los de Juan, a los discípulos de Juan. A los discípulos de Juan el Bautista. Ayúdame leyendo ahí en el capítulo 1, del 29 al 34. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo: Vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma, y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Aquí lo presenta, fíjate, en dos formas. Primero dice: he aquí el Cordero de Dios. El Cordero que quita el pecado del mundo. O sea, Él vino a hacer a un lado el pecado de aquel que se arrepiente y pide perdón, ¿no? Como Cordero de los judíos, los judíos entregaban un cordero y lo sacrificaban para cubrir su pecado y poder tener una relación con Dios. Pero este no era el Cordero del judío. No era para cubrir, era para quitar. Era para quitar, y era el Cordero, no el que tú entregabas como judía si estuvieras en esa época, o judío, sino el que entrega a Jesús, el que entrega a Dios, está entregando a su Hijo como un Cordero para ser matado. Entonces, esa es la primera parte. Y también Juan, en lo que leías, además de decir que no le conocía a él, ¿no? Y que Dios mismo lo había enviado a bautizar con agua y que iba a venir alguien que los iba a bautizar con el Espíritu, y que lo iba a identificar porque iba a ver descender el Espíritu Santo en forma de paloma, y explica todo lo que también en los otros videos ya hemos platicado acerca de ese momento del bautizo. Juan les dice que Él lo vio. Dice: y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Y esta parte, si tú siguieras leyendo esa segunda mitad del capítulo, Becky, y ese les invito a los que nos están viendo que lo lean. Aquí han dado ya en esa segunda mitad del capítulo 1 dos títulos: Cordero de Dios y la parte de Hijo de Dios, ¿no? Entonces, dos títulos, pero presenta 5 más. Ahí mismo en el versículo 38, en el 41, en el 45, empieza a decir
lo presenta como maestro, como rabí, ¿no? Que significa maestro, como Mesías, ¿no? Como Jesús de Nazaret le da, él es Jesús de Nazaret un título también. El rey de Israel lo presenta como rey en el versículo 49 y también como el Hijo del Hombre. Entonces, Juan presenta en la segunda parte con 7 títulos a Jesús. Así que... Wow, no me había dado cuenta de eso. Chécalo y le invito a que los demás lo vean y subrayen esos 7 títulos con los que Juan está describiendo en la segunda mitad de su evangelio. Entonces, esos títulos son importantísimos, ¿no? O sea, las historias que vienen en la Biblia, ¿no? En este evangelio. Bueno, y de las siguientes historias también, una que me llama mucho la atención es la de las bodas de Caná. ¿Y por qué te llama la atención? Bueno, porque tengo una pregunta que sé que muchos a lo mejor la tenemos, y es de por qué Jesús convirtió el agua en vino. Ah, bien, buen punto. Las bodas. Las muchachas pensando en las bodas todo el tiempo. Y sí, bueno, es interés, ¿no? Es de interés común. Qué bueno, Becky, que les interesen las bodas. Obvio que sí, me han preguntado varias veces este tema famoso del vino, ¿no? Pero pero ¿por qué? Vamos, yo sé, digo, la boda está padre, pero quiero hacer un poco el tema, el énfasis. Primero, este es el primer milagro público que manifiesta este evangelio. Y es importante cómo Juan, Marcos, Lucas, Mateo hacen referencia al Antiguo Testamento, al Primer Testamento, como les decía, porque se estaba cumpliendo las profecías. Y realmente este tema de convertir el agua en vino en una boda se refiere a una profecía de Isaías 25. Entonces, no es más allá de que porque iba a seguir el pachangón y que duraban 7 días las fiestas y todo este tema, sino déjame leerte esa parte de Isaías 25 en el versículo 6 al 9. Digo, toda esa primera parte del capítulo 25 está hablando de el Mesías que habría de venir. En ese momento, 600, 700 años antes de Cristo, Isaías estaba anunciando cómo iba a ser la venida del Mesías. Y por eso es que él transforma o da en esta boda el vino, ¿no? El agua en vino. Dice así: y Jehová de los ejércitos hará en este monte a todos los pueblos banquete de manjares suculentos, banquete de vinos refinados, de gruesos tuétanos y de vinos purificados, y destruirá en este monte la cubierta con que están cubiertos todos los pueblos y el velo que envuelve a todas las naciones. Destruirá la muerte para siempre, y enjugará Jehová, el Señor, toda lágrima de todos los rostros, y quitará la afrenta de su pueblo de toda la tierra, porque Jehová lo ha dicho. Y se dirá en aquel día: he aquí, este es nuestro Dios, le hemos esperado y nos salvará. Este es Jehová, a quien hemos esperado, nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. Entonces, esta parte del versículo 6 que dice que Jehová hará banquete de vinos refinados y que incluso de vinos purificados, de los mejores vinos, que iba a ser una manifestación grande. ¿Y qué mejor banquete que una boda? ¿No? Entonces, es importante que entendamos cómo Jesús viene, dice que Él no vino a quitar la ley, sino a cumplirla, ¿no? Entonces, se estaba cumpliendo toda esta parte y definitivamente este tema de una boda es importante para Dios.
recuerda que en los evangelios Jesús actúa la palabra, las escrituras que ya estaban escritas. Es decir, haz de cuenta que lo veían y decían, oh, está haciendo algo que está escrito. O sea, lo hace, actúa la palabra. En otras ocasiones la implica, o sea, hace referencia verbal a una enseñanza, muchas veces las parábolas. Y también la menciona directamente. Muchas veces habla como en el Sermón de la Montaña, habéis oído, ¿no? Hace referencia. De no matarás, ¿no? Entonces, habéis oído, no adulterarás. Hace referencia y lee y manifiesta la palabra. Entonces, en este caso, estaba actuando lo que estaba escrito en Isaías 25. Pero el punto, creo que además del vino, que por qué, me preguntabas, por qué multiplica o convierte el agua en vino en medio de una boda, la parte importante, y qué bueno que te interese, es que a Dios les interesan las bodas. Yo sé que ahorita a muchas chicas ya no les interesa casarse, pero a Dios le interesan las bodas. ¿Por qué? ¿Y por qué empieza así con esta historia? Porque una boda implica una nueva vida, el comienzo de una nueva vida para los que se casan. Es un evento importante para Dios. Es la unión de un hombre y una mujer. Y si lo vemos desde el punto de vista espiritual, cuando tú te casas delante de Dios, cuando en esa boda es la unión de un hombre, una mujer y Dios. Esa es la importancia de las bodas. O sea, por eso es importante casarte. O sea, no es nada menor, es una bendición de Dios y vas a ver cómo, o pueden ver cómo en el Evangelio es la unión, es la boda de Jesús con su iglesia. De hecho, en la vez anterior, en el video pasado, hablábamos de los banquetes, ¿no? Sí. Entonces, lo compartía con otro chavo, que yo creo que por andar platicando en los banquetes y todo, él dice que le sonaban las tripas y se puso nervioso, pero no, porque yo creo que por eso, por hablar de los banquetes, ¿no? Entonces, tenemos que tener bien claro que las bodas son importantes. Recordar esto, o sea, una boda es muy importante para Dios. Entonces, uno, es un evento que va a transformar tu vida. Es una nueva vida la que vas a empezar. Por otro lado, es la unión de una pareja, pero también con Dios. Por eso es importante, como lo decía, el que esté Dios presente en tu matrimonio. De hecho, como comentario, por ejemplo, yo me mandé a hacer estos anillos, que son 3. Mi anillo tiene 3. Son 3 argollas. Igual el de mi esposa Ángeles, porque para nosotros es importantísimo que nuestro matrimonio, uno representa a ella, una argolla, la otra me representa a mí, la tercera representa a Dios. Así que, bueno, esta parte es importantísima. Las bodas son importantes, inviten a Dios, o sea, cásense, es importante. No se vayan a vivir nada más con el primero que pase y que les ofrezca amor, ¿no? Es un compromiso hermoso y es mejor un cordón de 3 dobleces, como dice Eclesiastés 4. Entonces, porque es una unión fuerte. Cuando estás tú, cuando está tu pareja y cuando está Dios unido, y se da esta manifestación, bueno, Dios bendice y Él se goza. Así que recuerda, se multiplica, se convierte el agua en vino por Isaías 25. Así era como estaba escrito que se iba a manifestar el Mesías.
Ok, entonces por eso también en Juan 2, 11 y 12 pone, este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. Después de esto descendieron a Capernaum, él, su madre, sus hermanos y sus discípulos, y estuvieron ahí no muchos días. Fíjate, efectivamente, ese es el principio de De las señales, señales. ¿no? Ajá. Como dice esta parte que leíste, y dice, y sus discípulos creyeron en él, se impactaron. Ajá, porque ya sabían lo del primer testamento. Exacto, entonces, ahora, el otro versículo que leíste hablaba de que después de esta boda, dice, él, Descendieron su a madre, Capernaum. sus hermanas, y sus hermanos y sus discípulos, o sea, fueron, dice, descendieron de Capernaum, ¿no? Entonces, Jesús tenía hermanos. Esa parte es bien importante. A veces nos han hecho o nos han dicho que Jesús no tuvo hermanos. No, la Biblia, los evangelios hablan de los hermanos y hermanas de Jesús. Y no eran los discípulos, porque dice sus hermanos y sus discípulos. Exacto, es bien claro. Ahora, imagínate, hablamos de una boda. Acuérdate de José y de María. Todas las que pasaron, ¿no? ¿Tú crees que a esta pareja, la que iba a cuidar al Mesías, no la iba a bendecir Dios con sus hijos ya de ellos? Porque imagínate a José, va y le dice el ángel, ¿no? O sea, tu esposa está embarazada, no temas tomarla, ¿no? Entonces, porque lo que en ella hay es del Espíritu Santo, es de Dios. Entonces, cualquier otro la hubiera desechado, la hubiera dicho, oye, esta me puso el cuerno, se y metió más con en otro. esa época. Más en esa época. Entonces, él guarda esas cosas y acepta a María. ¿Tú crees que el que forma el matrimonio iba a dividir el primer matrimonio, este matrimonio de José y María, y no los iba a bendecir con hijos? Digo, se me hace ilógico. muy ilógico. Bueno, pues es un dato ahí al margen, ¿no? Bueno, pero el tema de las conversaciones, esas conversaciones tan detalladas que nos da el Evangelio de Juan, y una de ellas con Nicodemo. Claro. Pero, ¿por qué crees, Becky, que sean tan detalladas las conversaciones que nos da este Evangelio? Bueno, pues hay mucha gente que dice que Juan tenía un temperamento melancólico porque es muy detallado en las conversaciones que dice, menciona muchos diálogos de Jesús. Entonces también por eso hemos escuchado que si queremos conocer a Jesús, el Evangelio de Juan es muy bueno para eso, porque como decíamos al principio, de las palabras que salen de las personas podemos conocer su corazón. Y Juan detalla mucho las palabras que salen de Jesús. Exacto. Sí, y bueno, pues definitivamente las personas que son perfeccionistas, detallistas, profundizan. Profundizan mucho, y definitivamente Juan es el que mejor nos muestra el corazón de Jesús, el amor de Dios. Jesús como hijo de Dios, ¿no? Manifestando lo que Dios quería dar a través de él. Y de este evangelio, del evangelio del diálogo del evangelio de Juan en el capítulo 3, este capítulo único, me encanta el capítulo 3, de veras único. En él se refleja el amor de Dios, mucho. Y habla de una parte en este diálogo porque llega Nicodemo, que era un maestro de la ley, alguien que ya conocía a fondo la ley. Y cuando se acerca a Jesús de noche, le dice, Jesús, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro. Entonces,
él lo estaba ubicando como un maestro más de la palabra. Como él. Como era un él, ¿no? maestro. Como un maestro más de la palabra. Y el Señor y Jesús le dice, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. No entrará en el reino de Dios. Entonces, nacer de nuevo, le empieza a explicar, en pocas palabras le está diciendo, no necesitas un maestro. Otro maestro. Tú ya conoces las Escrituras. Lo que necesitas es un nuevo nacimiento. Lo que necesitas es una nueva vida, un nuevo corazón. Era lo que le estaba diciendo. No más información. Ajá. ¿No? Sí, pues como ahorita, ¿no? Que estamos ya repletos de información, de ideas, que nos da, pues, la sociedad, ¿no? Que el machismo, que el feminismo, que nuevas formas de meditación, que no sé qué, o sea, muchísima información. El aborto, claro. Unión libre. Derecha, izquierda. Haz con tu cuerpo lo que tú quieras. Vive, que solo vives una vez. En fin, muchísimas ideas, ideologías, mucha información y mucha gente que da esa información. Y pues realmente no necesitamos más de eso, sino, como decía Jesús a Nicodemo, un nuevo corazón, una nueva vida. Necesitamos no nuevas ideas. Un nuevo corazón. Un nuevo corazón, definitivamente. Y esta parte me gusta mucho porque todas estas ideas que, por ejemplo, están entrando mucho, ¿no? Las ideologías ahorita, incluso la del feminismo, ¿no? Muy fuerte, hablando de las mujeres que se han sentido despreciadas. Menos. Se han sentido menos, o sea, subvaloradas, ¿no? Y ahí hay otro pasaje bien bonito en donde Jesús habla con una mujer que así era, claro. o así se sentía. Ajá. ¿No? Se sentía sin valor, ¿no? Una mujer que se encuentra en el trayecto hacia Jerusalén, en una zona de Samaria, ¿no? Que se llama Siclar. ¿Recuerdas? Es la mujer samaritana, claro. famosa. Y ese pasaje me gusta mucho porque, bueno, ahorita que las feministas el 8 de marzo y todo hacen sus marchas porque se sienten menos y así, pues esta mujer samaritana así se sentía menos, primero que nada por ser mujer. En esa época pues a las mujeres no les daban un valor realmente. Y además la rechazaba la sociedad por ser mujer y las mismas mujeres la rechazaban también porque tenía una mala reputación. Y también por ser samaritana pues los judíos la rechazaban. Entonces era rechazada por ser mujer, por las mismas mujeres por una mala reputación y por los judíos por ser samaritana. Y Jesús, como quiera, pues tuvo un diálogo más con ella, ¿no? Un diálogo íntimo, ¿no? O sea, esa parte de ese hermoso diálogo. Ahora, tienes razón, fíjate que se encuentra con la mujer samaritana en el pozo de Jacob. Era en una tierra que, fíjate que Jacob le había dejado a José, ¿no? Y obviamente era importantísimo que hubiera agua, estaban en el desierto, estaban en un lugar muy seco, entonces era valioso ese lugar, pero ella iba al mediodía porque las mujeres acostumbraban ir en la tarde, ya que se bajaba el sol, ir a traer agua. Pero ella iba, imagínate, como nosotros que vivimos aquí en Monterrey, que fueras a las 12, a la 1, en pleno sol, a traer agua. Entonces ella iba, ¿por qué? Porque, pues como decías, era despreciada, despreciada, o sea, no tenían valor, era para las mujeres, las mismas mujeres, ¿no? Y los hombres también, porque ella ya con el que vivía no era ni su esposo, ¿no? Entonces, porque ya se había divorciado varias veces y las cartas de divorcio las daban los hombres cuando ya encontraban algo o justificaban cualquier tontería con tal de divorciarse. Y esta parte es bien importante, sobre todo porque le da un lugar.
quien le da un lugar a la mujer Es Jesús. es Jesús, ¿no? Entonces, porque platica con ella. Ayúdame leyendo el versículo 9 y 10 de ahí del capítulo 4. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. ¿Qué te llamó la atención de ahí? Que le dice, si conocieras el don de Dios. ¿Y por qué? Porque pues a mí me gustaría, por ejemplo, que mis amigas conocieran ese don de Dios, porque entonces, como dice aquí, tú le pedirías y él te daría agua viva, ¿no? Les daría algo, plenitud, les daría esa satisfacción de ser mujer. Si conocieras el don de Dios, sí, me gusta mucho. Y definitivamente, todos debiéramos de conocer el don de Dios, el don que le dio a la mujer, el don que le dio al varón, ¿no? Esos roles que no, o sea, ni el varón puede ser mujer, ni la mujer puede ser varón. Y es maravilloso esa parte, si conocieras el don de Dios que le dijo Jesús a la mujer samaritana. Y viene esta parte en el versículo 13 y 14, dice así, Becky, dice, respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, refiriendo al agua del pozo. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él o en ella una fuente de agua que salte para vida eterna, ¿no? Entonces, Dios, Jesús dándole un lugar a la mujer, ¿no? Y alguien que establece una relación con una mujer. Gracias a ese diálogo, a ese trato de Jesús con la mujer, todos los del pueblo se dieron cuenta que Jesús era el Mesías y lo siguieron muchos de ellos. O sea, se convirtieron, se gozaron de saber que el reino de los cielos se había acercado, ¿no? Entonces, una buena relación que llegó a tener Jesús con las mujeres. Sí, y pues también qué difícil cuando a ella, por ejemplo, las mismas mujeres la rechazaban, pero ¿qué tal cuando tus mismos amigos te ignoran, no? Claro. Y pues en otro pasaje que también me gusta mucho, vemos que Jesús es un muy buen amigo. En el pasaje de Lázaro, que Lázaro era amigo de Jesús. Su amigo Lázaro. Y sus hermanas también. Sí, eran otras mujeres. O no, dos mujeres, ¿no? De hecho, hay otros diálogos que tiene Jesús ahí con ellas. Este pasaje es bien bonito y para ir concluyendo esta primera parte, ayúdame leyendo, o te lo voy a leer yo, este pasaje que hablas de Lázaro. Dice, está en el capítulo 11, empieza así. Había un hombre enfermo llamado Lázaro, que era de Betania. Ese pueblo estaba cerca de Jerusalén. Haz de cuenta que era conurbado de la zona conurbada de Jerusalén. Dice, el pueblo de María y Marta, sus hermanas. María era la misma que ungió con perfume al Señor y le secó los pies con sus cabellos. Las dos hermanas mandaron a decirle a Jesús, Señor, tu amigo querido está enfermo. Cuando Jesús oyó esto, dijo, esta enfermedad no terminará en muerte, sino que es para la gloria de Dios, para que por ella el Hijo de Dios sea glorificado. Dice el versículo 5. Jesús amaba a Marta, a su hermana y a Lázaro, como dices, un buen amigo. A pesar de eso, cuando oyó que Lázaro estaba enfermo, se quedó 2 días más donde se encontraba. Después dijo a sus discípulos, volvamos a Judea. Rabí, objetaron ellos, hace muy poco los judíos intentaron apedrearte y todavía quieres volver a Judea, esa los zona amigos, Jerusalén. así como... ¿No? Porque justo acababa de pasar que Jesús había sacado a los cambistas del templo, ¿no? Bueno, habían pasado varias cosas, había sacado a los cambistas, o sea, les había pues dicho sus cosas a los religiosos. O sea, mucho no lo querían ya allá. No. Y el ir
el ir ahí implicaba que lo iban a perseguir. Era peligroso. ¿No? Entonces, arriesgar su vida por un amigo es lo que está haciendo ahí Jesús al ir. Por eso les dice, ¿todavía quieres volver allá? Y trataron de apedrearte la última vez. ¿No? Y él va, ¿no? Ayúdame leyendo esta del 11 en adelante. Dicho esto, añadió, nuestro amigo Lázaro duerme, pero voy a despertarlo. Señor, respondieron sus discípulos, si duerme es que va a recuperarse. Jesús les hablaba de la muerte de Lázaro, pero sus discípulos pensaron que se refería al sueño natural. Por eso les dijo claramente, Lázaro ha muerto, y por causa de ustedes me alegro de no haber estado allí, para que crean, pero vamos a verlo. Entonces Tomás, apodado el gemelo, dijo a los otros discípulos, vayamos también nosotros para morir con él. Otro buen amigo. Otro, también Tomás, ¿no? Dice, bueno, ok, vamos. Contigo. Vamos contigo. Y definitivamente ya iba a arriesgar su vida. Ahora, ya había muerto. O sea, les dice, está muerto. Y cuando él llega, tiene otro diálogo con Marta, su hermana. Y a Marta le dice esta parte, en el versículo 25. Entonces Jesús le dijo a Marta, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá jamás. ¿Crees esto? Marta le dice que sí cree. Y Jesús llama, de ahí llama a Lázaro. Y después de haber estado varios días en la tumba, lo resucita. Este evento maravilloso fue tremendo, tremendo, y eso hizo ahora sí que fuera identificado y que más fueran ahora sí a buscar matar a Jesús. Llegaron a decirle los que lo presenciaron, avisarle a los religiosos que lo buscaban, a todos los fariseos, a los maestros de la ley, todo lo que había hecho. Y con más razón lo querían matar. Lo querían matar, y así entra, después de este evento, entra a Jerusalén hasta que es crucificado. Pero, algo importante, Jesús dio la vida por su amigo, arriesgó su vida y vino a dar su vida para que su amigo muerto tuviera una nueva vida. Y esa pregunta que le hace a esta chica, a Marta, y le dice, cuando le dice, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y la pregunta que le hace, ¿crees esto? Es la que hoy, con esto termino, Becky, terminamos esta primera parte, pero hoy es lo que les pregunto a las personas que nos están viendo hoy. ¿Crees esto? ¿Crees que el que cree en Cristo, aunque esté muerto, vivirá? Mira, lo que hemos platicado hoy, de que lo que ofrece Jesús es una nueva vida, como en las bodas de Canaán, como en una boda. Si tú te unes y eres una sola persona con Cristo y aceptas a Cristo en tu corazón, es una nueva vida la que te ofrece. Darte una nueva vida no es un tema religioso, como le dijo a Nicodemo. Es necesario nacer de nuevo. Es necesario, no necesitamos más ideas, no necesitamos otras ideologías. Necesitas creer lo que la palabra dice, lo que Jesús nos dice, creerle a Jesús. Es necesario volver a nacer. Y yo no sé si te sientes despreciado, sin valor, sientes que tu esposa no te valora, que tus hijos no te valoran, que tus amigos no te valoran como la mujer samaritana. Yo no sé cómo te sientas hoy, si te sientes despreciado o despreciada, pero lo único que sé es que Jesús vino a dar su vida por ti. No le importó ser crucificado para darte una vida nueva. El día de hoy
Dios está tocando a la puerta de tu corazón. Así que yo te invito a que le abras la puerta de tu corazón. Te hago esa pregunta. ¿Crees esto? ¿Crees que Él es capaz de pagar todas las que tú hiciste? Bueno, Él te ama tanto que es capaz de dar su vida por ti. Así que hoy te invito a que le pidas perdón, a que te arrepientas de haberlo sacado de tu vida y le abras la puerta de tu corazón. ¿Quieres hacerlo? Acompáñame cerrando tus ojos, inclinando tu rostro y dile ahí donde estás, estas palabras. Repítelas en tu corazón porque Dios conoce tu corazón y lo que hay en él. Dile así: Señor, estoy arrepentido de haber caminado separado de ti. He cometido muchos errores, he lastimado gente. Perdóname. Te abro las puertas de mi corazón. Te pido, Señor, que lo limpies. Reconozco que hace 2000 años tú diste tu vida por mí para darme una vida nueva. Me he sentido morir muchas veces, pero yo sé que ahora tú me has dado una vida nueva como se la diste a tu amigo Lázaro. Reconozco, Señor, que tú eres mi Salvador y el Señor de mi vida. Y de ahora en adelante te pido que me enseñes y me guíes el camino en el que debo de andar. Gracias, Dios, porque has tenido misericordia de mí. Gracias, Dios, por tu amor. En el nombre de Cristo Jesús te pido todo esto. Amén. Bueno, si tú o ustedes hicieron esta oración a la pregunta que te hice de ¿crees esto? Estoy seguro que tú le dijiste sí creo. Y Dios lo sabe. Así que, bueno, vienen más historias, vienen más mensajes. Te invito para la siguiente, Becky, para concluir esta segunda parte de Juan. Y te doy gracias por tus comentarios. Gracias. Y bueno, pues gracias a los que nos están oyendo y viendo. Y nos vemos la próxima. Gracias, Becky. Puñito. Hasta la próxima.